aquí. Nuevamente vamos a leer la lectura de El viento y ceniza, ¿ya? El capítulo número 7, el capítulo número 8 y el capítulo número 9, ¿ya? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Carmen, soy de Chile. Ya no sé cuántas veces he leído, pero creo que esta es la cuarta. Muy contenta, muy emocionada nuevamente por estar leyéndoles. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes esta hermosa lectura. Así que vamos a comenzar en honor tiempo, porque igual es harto lo que tenemos que leer hoy día. Así que espero que lo disfruten, ¿ya? Así que vamos a comenzar. El capítulo número 7 corresponde a James Fraser, agente indio. James Fraser, agente indio, dije, cerrando un ojo como si estuviera leyéndolo en una pantalla. Parece un programa de televisión sobre el salvaje oeste. Jamie hizo una pausa mientras se quitaba las medias y me miró con cautela. ¿Sí? ¿Y eso es bueno? Teniendo en cuenta que los héroes de los programas de televisión nunca mueren. Sí. En ese caso, me parece bien, afirmó examinando el calcetín que acababa de quitarse. Lo lisqueó con recelo, frotó con el pulgar una fina franja en el talón, sacudió la cabeza y lo arrojó al canasto de la ropa sucia. ¿Tengo que cantar? ¿Cantar? ¿Ah? Dije, recordando que la última vez que había tratado de explicarle a Jamie qué era la televisión, mis descripciones se habían basado mayormente en el show de Ed Sullivan. No, no lo creo. Tampoco debes balancearte desde un trapecio. Bueno, me alegro. No soy tan joven como antes, ¿sabes? Se puso en pie y se desperezó gimiendo. La casa estaba construida con techos de 2,5 metros de altura, para que él estuviera cómodo, pero aún así, sus puños rozaron las vigas de pino. Dios santo, qué día tan largo. Bueno, ya casi ha terminado, afirmé, oliendo el canesú del vestido que acababa de quitarme. Aunque no era desagradable, tenía un fuerte olor a caballo y a madera quemada. Decidí que lo airearía un poco y luego vería si podía usarlo alguna otra vez antes de lavarlo. Yo no podría haberme balanceado en un trapecio ni siquiera cuando era joven. Pagaría por ver cómo lo intentabas, dijo él sonriendo. ¿Qué es un agente indio? Lo interrogué. McDonald creía que te estaba haciendo un gran favor recomendándote para ese puesto. Se encogió de hombros mientras se desabrochaba el kilt. No dudo que él lo considere así. Sacudió la prenda tentativamente y una fina capa de polvo y crin de caballo cayó al suelo. Se dirigió a la ventana, abrió los póstigos, sacó el kilt al exterior y lo sacudió con más fuerza. Sería un gran favor. Su voz me llegó débilmente desde fuera y luego con más fuerza cuando se volvió, de no ser por esa guerra tuya. ¿Mía? Dije indignada. Da la impresión de que crees que pienso iniciarla yo por mi propia cuenta. Jamie hizo un pequeño gesto restándole importancia. Ya sabes lo que quiero decir. Un agente indio, Sassenach, es lo que parece ser, un tipo que va y parlamenta con los indios locales, les hace regalos y les habla, con la esperanza de convencerlos de que se alíen con los intereses de la corona, sean cual sean. ¿Ah, sí? ¿Y qué es ese departamento del sur que mencionó McDonald? Eché un vistazo involuntario a la puerta cerrada del dormitorio. ¿Perdón? ¿Ahora sí? Ya. Ah, sí. Y ese departamento del sur que mencionó McDonald. Eché un vistazo involuntario a la puerta cerrada del dormitorio, pero unos ronquidos amortiguados que llegaban del otro lado del pasillo me indicaron que nuestro invitado ya se había derrumbado en los brazos de Morfeo. Hay un departamento del sur y un departamento del norte que se ocupan de los asuntos indios en las colonias. El departamento del sur está a cargo de John Stewart, un tipo de Inverness. Date la vuelta, yo la haré. Agradecida, le di la espalda. Con la pericia surgida de una larga experiencia, me desató el corsé en pocos segundos. Suspiré profundamente cuando se aflojó y cayó.
Jamie separó la camisola de mi cuerpo y me masajeó las costillas en los puntos en los que el corsé había presionado el tejido húmedo contra mi piel. Gracias, suspiré feliz, y me recosté contra él. Y MacDonald cree que como el tal Stuart desde Inverness tendrá una predisposición natural a emplear a otros escoceses de las Highlands. Eso podría depender de si Stuart conoce a algunos de mis parientes, dijo secamente. Pero MacDonald lo cree, sí. Me besó la cabeza con un gesto ausente de afecto y luego retiró las manos para comenzar a desatarse la cinta del pelo. Siéntate, le pedí, saliendo del corsé que había caído a mis pies. Yo lo haré. Se sentó en la banqueta con la camisa puesta, cerrando los ojos en una momentánea relajación mientras yo le deshacía la trenza. Cuando tenía que cabalgar, como había hecho durante los últimos 3 días, llevaba el pelo recogido en una trenza muy apretada. Pasé las manos por la cálida y fogosa masa de cabellos que caían a medida que la trenza se deshacía. Cuando le froté suavemente el cuero cabelludo con las yemas de mis dedos, las ondas desprendieron un olor a canela y brillaron como si se tratara de oro y plata a la luz de la lumbre. ¿Has dicho regalos? ¿La corona proporciona esos regalos? La corona, según había visto, tenía la mala costumbre de honrar a hombres pudientes con puestos que los obligaban a invertir grandes sumas de su propio patrimonio. En teoría, Jamie dio un gran bostezo y sus hombros se hundieron confortablemente cuando yo cogí mi cepillo de pelo y me dispuse a peinarlo. Eso está muy bien. Por eso MacDonald lo considera un favor. ¿Hay posibilidades de obtener algo en el intercambio? Además de oportunidades por lo general excelentes para la corrupción. Sí, ya entiendo. Estuve peinándolo en silencio durante unos 20 minutos antes de preguntar. ¿Aceptarás? No lo sé, debo pensarlo. Antes has mencionado el salvaje oeste. Brianna me ha hablado de lo mismo y me explicó algo sobre los vaqueros, los cowboys. Él no prestó atención a la corrección. ¿Y los indios? Es cierto, ¿verdad? Lo que ella me ha contado sobre los indios. Si lo que te ha dicho es que en su mayoría serán exterminados a lo largo del próximo siglo, más o menos, sí, es cierto. Le alisé el cabello, luego me senté en la cama delante de él y me dispuse a cepillarme el mío. ¿Eso te inquieta? Sus cejas se juntaron un momento mientras consideraba la respuesta, y se rascó el pecho con aire ausente en el punto en el que emergía el vello rizado y rojizo en el cuello abierto de su camisa. No, contestó con lentitud, no en especial. No es como si yo les diera muerte con mis propias manos, pero nos estamos acercando, ¿verdad? Al momento en el que debo andarme con cuidado, si es que he de caminar entre dos fuegos. Me temo que sí, afirmé con una tensión incómoda entre mis omóplatos. Entendía demasiado bien lo que quería decir. Las líneas del frente de batalla aún no eran claras, pero se estaban trazando en ese mismo momento. Convertirse en un agente indio para la corona equivalía a ser visto como leal a los británicos. Todo eso estaba muy bien, por el momento, cuando el movimiento rebelde aún estaba constituido por un grupo radical marginal con unos pocos focos de descontento. Pero lo cierto es que sería muy peligroso a medida que nos aproximáramos al punto en el que los descontentos tomaron el poder y se declarase la independencia. Jamie, que conocía cuál iba a ser el resultado, no se atrevía a esperar demasiado para aliarse con el bando de los rebeldes, pero por otro lado, hacerlo muy pronto sería arriesgarse a que lo arrestaran como traidor. Y esa no era una buena perspectiva para un hombre que ya era un traidor indultado. Claro que, si aceptara ser agente indio, afirmé tímidamente, supongo que podrías llegar a convencer a algunas de las tribus indias de que apoyaran al bando americano, o al menos de que se mantuviesen neutrales. Tal vez, aceptó él, con un timbre sombrío en su voz, pero dejando a un lado la cuestión de lo honorable que sería hacer algo así, eso ayudaría a condenarlos, ¿no? ¿Crees que su destino sería el mismo si ganaran los ingleses? Eso no ocurrirá. Intervine con un tono algo afilado. Él me miró muy serio. Te creo, aseguró con el mismo tono. Tengo razones para hacerlo, ¿verdad?
Asentí con la cabeza, cerrando los labios con fuerza. No quería hablar de los primeros levantamientos. Tampoco deseaba hablar de la inminente revolución, pero no había alternativa. No lo sé, dije, e inspiré hondo. Nadie puede saberlo, puesto que no ha ocurrido. Pero si intentara adivinarlo, entonces creo que es muy posible que a los indios les fuera mejor bajo el gobierno británico. Sonreí con tristeza. Lo creas o no, el Imperio Británico logró, o debería decir, logrará, administrar sus colonias sin exterminar del todo a los nativos que viven en ellas. Salvo a la gente de las Highlands, repuso Jamie secamente. Sí, acepto tu palabra, Sassenach. Se puso en pie, pasándose una mano por el cabello, y por un momento pude ver la minúscula franja blanca que lo atravesaba, recuerdo de una herida de bala. Deberías hablar con Roger, dije. Él sabe mucho más que yo. Jamie asintió, pero más allá de una ligera mueca no respondió. Hablando de Roger, ¿a dónde crees que han ido él y Bree? A casa de los McGillivray. Supongo, contestó sorprendido, a buscar al pequeño Jem. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, igualmente sorprendida. Cuando hay problemas, un hombre quiere tener a su familia a su lado, ¿sabes? Me miró enarcando una ceja y buscando encima del ropero, cogió su espada. La sacó a medias de la vaina, luego volvió a envainarla y la puso de nuevo con cuidado sobre donde se encontraba, con el mango a mano. Había traído una pistola cargada a la habitación. Estaba sobre el lavamanos, junto a la ventana. El rifle y la escopeta para cazar aves también estaban cargados y listos, colgando de sus respectivos ganchos sobre la chimenea, en la planta inferior, y con una pequeña floritura irónica sacó la daga de la funda de su cinturón y la deshizo debajo de nuestras almohadas. A veces lo olvido, dije con un deje de nostalgia mientras observaba sus movimientos. Bajo la almohada de nuestro lecho nupcial hubo una daga, lo mismo que bajo otras muchas a partir de entonces. Sí, Jamie sonrió. Era una sonrisa un poco torcida, pero sonrisa al fin y al cabo. ¿Tú no? ¿Jamás? Él negó con la cabeza, sin dejar de sonreír, aunque había un brillo de tristeza en sus ojos. A veces desearía olvidarlo. Nuestra conversación se vio interrumpida de pronto por un fuerte bramido al otro lado del pasillo, seguido de inmediato por ruido de mantas, violentos juramentos y un estruendoso golpe cuando algo, imaginé que un zapato, chocó contra la pared. «¡Maldito gato!», gritó MacDonald. Me senté llevándome la mano a la boca mientras el fuerte sonido de unos pies descalzos vibraba por las tablas del pavimento, seguido brevemente del estruendo de la puerta del mayor, que se abrió y a continuación se cerró con un golpe. También Jamie se había quedado paralizado. Luego se movió con suma delicadeza y sin hacer ruido abrió poco a poco la puerta de nuestra habitación. Atso, con la cola en una arrogante forma de S, entró en el cuarto. Sin prestarnos la más mínima atención, cruzó la estancia con gran majestuosidad, saltó sobre el lavamanos y se sentó en él, donde levantó una pata trasera en el aire y comenzó a lamerse con tranquilidad los testículos. Una vez en París vi a un hombre que podía hacer eso, comentó Jamie, observando la actuación con interés. ¿Hay gente que paga por ver algo así? Supuse que no era probable que nadie se exhibiera públicamente así solo por diversión, al menos no en París. Bueno, en realidad no era el hombre, sino su acompañante femenina, que también era flexible. Me sonrió y a la luz de la lumbre hizo que sus ojos azules resplandecieran. Es como ver copular a dos gusanos, ¿sabes? Fascinante, murmuré. Miré el lavamanos donde Atso había comenzado a hacer algo aún menos delicado. Tienes suerte de que el mayor no duerma armado, gato. Podría haber hecho un estofado contigo. Ah, lo dudo. Nuestro amigo MacDonald tal vez duerma con una espada, pero sabe bien lo que le conviene. Si hubiera ensartado a tu gato, mañana no le prepararías el desayuno. Desvié la mirada hacia la puerta. El alboroto provocado por los movimientos agitados sobre el colchón y las palabrotas masculladas al otro lado del pasillo ya se había desvanecido. El mayor, con la facilidad y la práctica de un soldado profesional, ya había emprendido el regreso a la tierra de los sueños. Supongo que no.
tenías razón cuando dijiste que estaba tratando de conseguir un puesto con el nuevo gobernador. Imagino que ese es el verdadero motivo por el que desea que tú progreses políticamente, ¿no? Jamie asintió, pero estaba claro que había perdido cualquier interés por discutir las maquinaciones de McDonald. Cierto, yo tenía razón, ¿no? Eso significa que me debes una prenda, Sassenach. Me contempló como si se le acabara de ocurrir una idea, que yo esperaba que no estuviera demasiado inspirada en sus recuerdos de los parisinos que parecían gusanos. Así lo observé con recelo. ¿Y qué quieres? Bueno, aún no he pensado en todos los detalles, pero creo que deberías tumbarte en la cama para empezar. Eso parecía un inicio razonable de la cuestión. Acomodé las almohadas en la cabecera de la cama, haciendo una pausa para apartar la daga, y empecé a tumbarme. Pero hice una nueva pausa y en lugar de echarme, me agaché en el suelo para girar la manivela que tensaba las cuerdas que sostenían el colchón, hasta que el armazón de la cama chirrió y las cuerdas crujieron. Muy astuto por tu parte, Sassenach, dijo Jamie a mis espaldas divertido. La experiencia, le informé trepando a la cama recién tensada a 4 patas. Me he despertado muchas veces después de una noche contigo, con el colchón doblado alrededor de las orejas y el trasero a menos de 2 centímetros del suelo. Creo que tu pompis terminará un poco más arriba, me aseguró. ¿Me dejarás ponerme encima? No sabía si alegrarme o no. Estaba muy cansada, y si bien era cierto que me gustaba cabalgar a Jamie, había estado cabalgando sobre un caballo durante más de 10 horas, y los músculos de las piernas requeridos para ambas actividades temblaban espasmódicamente. Tal vez más tarde, puntualizó él, entornando los ojos mientras reflexionaba. Túmbate, Sassenach, y súbete la camisola. Luego ábrete de piernas para mí. Ah, buena chica. No, un poco más. De acuerdo. Jamie comenzó a quitarse la camisa con deliberada lentitud. Suspiré y elevé un poco las nalgas, buscando una posición que no me provocara calambres, en caso de que tuviera que aguantarla durante mucho tiempo. Si estás pensando en lo que creo que estás pensando, te arrepentirás. No me he bañado como es debido, dije en tono de reproche. Estoy muy sucia y huelo a caballo. Jamie, desnudo, levantó un brazo y lo olisqueó como si estuvieras verificando algo. ¿Ah, sí? Bueno, yo también. No importa. Me gustan los caballos. Abandonó cualquier pretensión de demora, pero hizo una pausa para supervisar la disposición que había solicitado, mirándome con aprobación. Sí, muy bien. Ahora, por favor, pon las manos encima de la cabeza y aférrate a la cabecera de la cama. No te atreverás, exclamé y luego bajé la voz con una mirada involuntaria hacia la puerta, con McDonald al otro lado del pasillo. Ah, sí me atreveré, aseguró, y al demonio con McDonald, y con una docena más como él. Pero hizo otra pausa y tras estudiarme durante un momento, suspiró y meneó la cabeza. No, dijo en voz baja, esta noche no. Todavía estás pensando en ese pobre bastardo holandés y su familia, ¿no? Sí, ¿tú no? Jamie suspiró y se sentó a mi lado en la cama. He tratado de quitármelo de la cabeza, afirmó con franqueza. Pero los muertos recientes no descansan tranquilos en sus tumbas, ¿no crees? Perdón. Posé la mano en su brazo, aliviada de que él sintiera lo mismo. El aire nocturno parecía cargado de espíritus y yo había sentido la pesada melancolía de aquel desolado jardín, aquella hilera de tumbas, arrastrándose a través de todos los acontecimientos y las alarmas de la noche. Era una noche para quedarse en casa con el pestillo echado, con un buen fuego en la chimenea y con gente cerca. La casa vibraba y los póstigos crujían a causa del viento. Te deseo, Claire, dijo entonces Jamie en voz baja. Lo necesito. ¿Tú quieres? Me pregunté si ellos habrían pasado así la noche antes de su muerte, cómodos y abrigados entre las paredes de su casa, marido y mujer susurrando juntos, acostados en la cama sin tener idea de lo que les deparaba el destino. Vi en el recuerdo
los largos y blancos muslos de ella cuando el viento le levantó la falda, y recordé la fugaz visión de la pequeña mata de pelo rizado entre ellos, los genitales debajo de su nube de pelo marrón, pálidos como si estuvieran tallados en mármol, la costura cerrada como la estatua de una virgen. Yo también lo necesito, susurré a mi vez. Ven aquí. Él se acercó y tiró limpiamente del cordón de mi camisola. El gastado lino se separó de mis hombros. Intenté coger parte de la tela, pero Jamie me agarró la mano y la sostuvo a un lado de mi cuerpo. Con un solo dedo siguió bajando la prenda, luego apagó la vela y en una oscuridad que olía a cera, a miel y a sudor de caballo, me besó la frente, los ojos, las mejillas, los labios y el mentón, y continuó así, poco a poco y con suavidad hasta las plantas de los pies. Luego sirvió y me lamió los pechos durante un buen rato, y yo bajé la mano por su espalda y la huequé alrededor de sus nalgas, desnudas y vulnerables en la oscuridad. Más tarde hicimos el amor, agradablemente enredados como gusanos, con el débil resplandor de la chimenea como única iluminación en la habitación. Yo estaba tan cansada que sentía que mi cuerpo se hundía en el colchón y solo deseaba seguir hundiéndome cada vez más profundamente en la bienvenida oscuridad del olvido. Sassenach. ¿Sí? Hubo un momento de vacilación hasta que su mano encontró la mía. Tú no harías lo que ella hizo, ¿verdad? ¿Quién? Ella, la holandesa. Arrancada del borde del sueño, seguía desconcertada y confusa, tanto que incluso la imagen de la mujer muerta, amortajada en su delantal, parecía irreal, no más perturbadora que los azarosos fragmentos de realidad que mi cerebro echaba por la borda en un vano esfuerzo por mantenerse a flote mientras yo me hundía en las profundidades. ¿Qué? ¿Caerme en la chimenea? Trataré de no hacerlo, le aseguré, bostezando. Buenas noches. No, despierta. Me sacudió el brazo con suavidad. Hablemos, Sassenach. Con un esfuerzo considerable, aparté el tentador abrazo de Morfeo y me volví de lado, enfrentándome a Jamie. ¿Hablar de qué? De la holandesa, repitió pacientemente. Si yo muriera, tú no matarías a toda la familia, ¿verdad? ¿Qué? Me froté la mano libre por la cara, tratando de encontrar sentido a todo aquello, entre las vacilantes hebras del sueño. ¿La familia de quién? ¿Ah? ¿Crees que ella lo hizo a propósito? ¿Que los envenenó? Creo que es posible. Sus palabras no eran más que un susurro, pero bastaron para que yo recuperara la conciencia. Permanecí en silencio un instante y luego extendí la mano, para asegurarme de que él seguía allí. Sí, estaba allí, un objeto grande y sólido. El hueso liso de su cadera, caliente y vivo, estaba bajo mi mano. También pudo haber sido un accidente, afirmé con voz grave. ¿No puedes estar seguro? No, admitió, pero no consigo dejar de verlo de esa manera. Inquieto, giró y quedó boca arriba en la cama. Los hombres llegaron, dijo en voz baja, dirigiéndose a las vigas que se cernían sobre él. Él se enfrentó a ellos y lo mataron allí mismo, en el umbral de su propia casa, y cuando ella vio a que su marido había muerto, supongo que les dijo a los asesinos que primero tenía que alimentar a los pequeños y entonces puso las setas en el guiso y se lo dio de comer a los niños y a su madre. Se llevó a dos de los hombres consigo, pero creo que eso sí fue un accidente. Ella solo quería seguirlo a él. No quería dejarlo allí, solo. Sentí deseo de decirle a Jamie que aquello no era más que una interpretación bastante dramática de lo que habíamos visto, pero en realidad no podía asegurar que se estaba equivocando. Al escuchar cómo describía lo que veía en sus pensamientos, yo también lo vi con total claridad. No lo sabes, afirmé al fin en voz baja. No puedes saberlo. A menos que encuentres a otros hombres, pensé de repente, y se lo preguntes. Pero eso no lo dije. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Me percaté de que Jamie seguía pensando, pero las arenas movedizas del sueño estaban una vez más arrastrándome hacia abajo, insistentes y seductoras. ¿Y si no puedo protegerte? Susurró por fin.
Su cabeza se movió de manera repentina sobre la almohada para volverse hacia mí. Y a ti y a todos los demás lo intentaré con todas mis fuerzas, Asenath. Y no me importaría morir en el intento, pero ¿y si muero demasiado pronto y fracaso? ¿Qué respuesta podía darle? Eso no va a ocurrir, contesté, también en un susurro. Jamie suspiró e inclinó la cabeza, de modo que su frente se apoyó en la mía. Su aliento tibio olía a huevos y a whisky. Lo intentaré, dijo, y yo lo besé suavemente, reconfortándolo en la oscuridad. Posé la cabeza en su hombro. Le rodeé el brazo con una mano y respiré el olor a humo y a sal de su piel, como si se hubiera curado con fuego. «Hueles como un jamón ahumado», murmuré, y él dejó escapar un gemido de diversión y metió la mano en su lugar habitual, entre mis muslos. Yo por fin me dejé ir, permitiendo que las pasadas arenas del sueño me absorbieran. Tal vez él lo dijo, justo cuando yo me hundía en la oscuridad, o tal vez solo lo soñé. «Si muero», susurró en la oscuridad, «no me sigas. Los niños te necesitan. Quédate aquí con ellos. Yo puedo esperar». Bueno, eso ha sido el final del capítulo número 7 y el final de la primera parte. Ahora comenzaremos con la segunda parte. Se llama Sombras Crecientes. Capítulo número 8. Víctima de una masacre. Vamos a ver. 14 de abril de 1773. De Lord John Grey al señor James Fraser. Mi querido amigo, te escribo con buena salud y confío en que tú y los tuyos os encontréis en la misma situación. Mi hijo ha regresado a Inglaterra para completar allí su educación. Nos explica sus fantásticas experiencias, adjunto una copia de su última carta, y me asegura que se encuentra bien. Lo más importante es que mi madre también me ha escrito para asegurarme que él está prosperando, aunque creo, más por lo que ella no dice que por lo que dice, que ha introducido un desacostumbrado elemento de confusión y rebeldía en su casa. Confieso que siento la falta de ese elemento en mi propio hogar. Tan ordenada y organizada es mi vida en estos tiempos que tú mismo te asombrarías. De todas formas, el silencio me resulta opresivo y si bien disfruto de buena salud en lo que respecta al cuerpo, creo que mi espíritu flaquea un poco. Me temo que he hecho mucho de menos a William, y eso me entristece. Para distraerme de mi soledad, últimamente he emprendido una nueva actividad, elaborar vino. Si bien admito que el producto carece de la fuerza de tus propios destilados, me complace decir que no es imbebible. Y si se le permite envejecer durante 1 o 2 años, tal vez llegue a ser aceptable. Te enviaré una docena de botellas este mismo mes, de manos de mi nuevo sirviente, el señor Higgins, cuya historia tal vez encuentres interesante. Es probable que hayas oído hablar de una vergonzosa gresca que tuvo lugar en Boston hace 3 años, en el mes de marzo, que con frecuencia he visto reflejada en el periódico y a la que el Broadside calificó de masacre, algo del todo irresponsable y muy inexacto para cualquiera que presenciara el suceso tal cual ocurrió. Yo no estuve presente, pero he hablado con numerosos oficiales y soldados que se encontraban allí. Si ellos son sinceros en sus palabras, y creo que sí lo son, la visión del asunto manifestada por la prensa de Boston es monstruosa. A decir de todos, Boston es un antro horrible de sentimientos republicanos, con esas denominadas sociedades en marcha, sueltas por las calles y que no son más que una excusa para la reunión de muchedumbres cuyo entretenimiento principal consiste en atormentar a las tropas allí acuarteladas. Higgins me dice que ningún hombre se atrevería a salir solo de uniforme por miedo a esos tumultos y que, incluso cuando están en mayor número, la hostilidad de la gente los hace regresar a los cuarteles, salvo cuando la situación los obliga a resistir. Una noche una patrulla de 5 soldados fue asediada de esa manera, perseguida no solo por insultos de la peor naturaleza, sino también por piedras, puñados de tierra y excrementos, así como otra basura que les arrojaban.
Tan fuerte era la presión de la multitud que los rodeaba que los hombres temieron por su seguridad y por tanto mostraron sus armas con la esperanza de desalentar el tumultuoso acoso que se cernía sobre ellos. Lejos de lograr ese propósito, la acción provocó una furia todavía mayor en la muchedumbre y en un determinado momento alguien disparó. Nadie puede decir con seguridad si el disparo provino de la multitud o del arma de uno de los soldados, y mucho menos si fue por accidente o de manera deliberada, pero el efecto. Bueno, tú posees un conocimiento lo bastante amplio de estas cuestiones para imaginar la confusión de los acontecimientos que se produjeron. Finalmente, 5 personas murieron y si bien los soldados fueron golpeados y muy maltratados, pudieron escapar con vida, solo para ser convertidos en chivos expiatorios por las maliciosas proclamas de los líderes de la muchedumbre en la prensa, que deformaron los sucesos de modo que pareciera una matanza gratuita y caprichosa de inocentes, en lugar de una cuestión de defensa propia contra una multitud enardecida por la bebida y la retórica vacía. Confieso que los soldados cuentan con mi absoluta simpatía. Estoy seguro de que eso es evidente para ti. Estos fueron juzgados y el magistrado declaró inocentes a 3 de ellos, aunque sin duda consideró que sería peligroso para su propia situación liberarlos a todos. Higgins, junto con otro más, fue acusado de homicidio involuntario, pero pidió clemencia y fue liberado después de que lo marcaran. El ejército, desde luego, lo destituyó y sin medios para ganarse la vida y sometido al aprobio del populacho, se encontró en una situación muy triste. Me contó que lo golpearon en una taberna poco después de su liberación, y las heridas que allí le infligieron le hicieron perder la visión de un ojo. De hecho, su propia vida estuvo en peligro en más de una ocasión. Por tanto, y tratando de ponerse a salvo, decidió emplearse en un balandro al mando de mi amigo, el capitán Hill, aunque yo lo he visto navegar y te aseguro que no es ningún marinero. Esta situación no tardó en ser evidente para el capitán Hill, quien puso fin a su empleo nada más llegar al primer puerto. Yo estaba en la ciudad por negocios y me crucé con él y me explicó la desesperada situación en la que se encontraba Higgins. Me esforcé por encontrarlo, sintiendo lástima por un soldado que, según creía, había cumplido con honor con su deber, y pareciéndome mal que sufriera por ello, al descubrir que era una persona inteligente y de carácter afable, lo empleé a mi servicio, donde ha demostrado que es muy fiel. Te lo mando junto con el vino, con la esperanza de que tu esposa tenga la amabilidad de examinarlo. El médico local, un tal doctor Potts, lo ha visto y ha dicho que la herida del ojo es irreversible, lo que bien puede ser cierto. Sin embargo, como he podido comprobar personalmente el talento de tu esposa, me pregunto si ella podría sugerir algún tratamiento para sus otras dolencias. El doctor Potts no ha sido de gran ayuda. Dile a tu esposa, por favor, que soy su humilde servidor y que siento una eterna gratitud por su amabilidad y su talento. Mis más cálidos saludos para tu hija, a quien le he enviado un pequeño regalo, que llegará con el vino. Confío en que su marido no se ofenda por mi familiaridad, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que conozco a la familia, y que le permita aceptarlo. Sigo siendo, como siempre, tu obediente servidor, John Gray. Bueno, ese ha sido el capítulo número 8. Vamos a comenzar con el capítulo número 9. El umbral de la guerra. Abril de 1773. Robert Higgins era un hombre joven y delgado, tan escuálido que parecía que lo único que hacía que los huesos estuvieran en su sitio era la ropa, y tan pálido que era fácil imaginar que uno podía ver a través de él. Tenía, sin embargo, unos ojos azules grandes y sinceros, una masa de cabello ondulado castaño claro y una timidez que hizo que la señora Buck lo pusiera de inmediato bajo su protección y declarase su firme intención de alimentarlo antes de que regresara a Virginia. A mí, Higgins me caía bastante bien. Era un muchacho dulce con el suave acento de su Dorset natal, aunque de todas formas me preguntaba si la generosidad de Lord John Gray le prodigaba era tan altruista como parecía. Con el tiempo, John Gray
también me había empezado a caer bien. Después de la experiencia con el sarampión que habíamos compartido unos años antes y su amistad con Brianna, en la época en que Roger había estado cautivo con los iroqueses, aún así yo seguía siendo consciente del hecho de que Lord John le gustaban los hombres, concretamente Jamie, pero por supuesto otros hombres también. Beauchamp, me dije a mí misma, mientras ponía a secar unas raíces de trilios. Te pasas el día sospechando de todo el mundo. Sí, es cierto, dijo una voz a mi espalda que parecía divertida. ¿De quién sospechas ahora? Di un brinco sobresaltada y los trilliums salieron volando en todas las direcciones. Ah, eres tú, exclamé irritada. ¿Por qué siempre tienes que aparecer así de repente? Práctica, respondió Jamie, mientras me daba un beso en la frente. No querría perder mi talento para acechar a las presas. ¿Por qué hablas contigo misma? De esa manera me aseguro de tener quien me escuche. Repuse con aspereza y él se echó a reír, mientras se agachaba a recoger las raíces del suelo. ¿De quién sospechas, Sassenach? Vacilé, pero no se me ocurrió otra cosa que la verdad. Me preguntaba si John Gray estaba sodomizando a nuestro señor Higgins, dije sin rodeos, o si esa es su intención. Jamie parpadeó ligeramente, pero no parecía sorprendido, lo que me dio a entender que él había considerado la misma posibilidad. ¿Qué te hace pensar eso? Para empezar, es un joven muy atractivo, respondí, quitándole un puñado de raíces y comenzando a extenderlas sobre una gasa, y tiene las peores almorranas que he visto en un hombre de su edad. ¿Ha dejado que se las vieras? Jamie se ruborizó cuando mencioné la sodomía. No le gustaba que fuera indiscreta, pero después de todo estaba respondiendo a su pregunta. Bueno, me ha costado bastante convencerlo, contesté. No tardó en hablarme de ellas, pero no estaba muy dispuesto a que se las examinara. A mí tampoco me gustaría mucho esa idea, aseguró Jamie, y yo estoy casado contigo. ¿Por qué diablos querrías ver algo así, de no ser por una curiosidad morbosa? Echó una mirada recelosa al gran cuaderno negro donde yo resumía los casos que estaba abierto sobre la mesa. No estarás haciendo dibujos del trasero del pobre Bobby Higgins en ese cuaderno, ¿verdad? No hace falta. No puedo imaginarme a ningún médico de ninguna época que no haya conocido el aspecto de las almorranas. Después de todo, los antiguos israelitas y los egipcios también los padecían. ¿Sí? Está en la Biblia. Pregúntale al señor Christie. Le aconsejé. Jamie me miró de soslayo. ¿Has estado discutiendo la Biblia con Tom Christie? Eres más valiente que yo, Sassenach. Christie es un presbiteriano muy devoto, cuya máxima felicidad consistía en golpear a alguien en la cabeza con una buena cantidad de sagradas escrituras. Yo no. La semana pasada, Germain me preguntó qué eran las hemorroides. ¿Qué son? Almorranas. Y ellos preguntaron, ¿qué ofrenda hemos de hacer? Y respondieron, conforme al número de los tiranos de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro. Cité, o algo parecido. Es todo lo que puedo recitar de memoria. Christie hizo escribir a Germain un verso de la Biblia como castigo, y puesto que este último tiene una mente inquisitiva, se preguntó qué era lo que estaba escribiendo. Y decidió no preguntárselo a Christie, desde luego. Jamie frunció el ceño, a la vez que se frotaba el puente de la nariz. ¿Me conviene saber qué fue lo que hizo Germain? Casi te diría que no. Tom Christie pagaba la renta trabajando como maestro local y parecía capaz de mantener la disciplina según sus propios términos. Yo era de la opinión de tener como alumno a Germain Fraser. Yo era de la opinión de que detener como alumno a Germain Fraser era un trabajo que con toda probabilidad equivalía a la totalidad de la cantidad que él debía. Hemorroides de oro, murmuró Jamie. Vaya, qué idea tan interesante. Había asumido el aire soñador
que con frecuencia adquiría justo antes de comentar algún pensamiento espeluznante relacionado con la posibilidad de mutilaciones, muertes o cadenas perpetuas. Esa expresión me resultaba ligeramente alarmante, pero fuera cual fuese la idea provocada por las hemorroides doradas, la abandonó por el momento, meneando la cabeza. Bueno, es igual. Hablábamos del trasero de Bobby, ¿no? Ah, sí. En cuanto a la razón por la que quería echar un vistazo a las hemorroides del señor Higgins, le dije, recuperando el hilo de la conversación anterior, quería ver si el mejor tratamiento consistía en aliviarlas o extirparlas. Jamie elevó las cejas al escuchar aquello. ¿Extirparlas? ¿Cómo? ¿Con un cuchillo? Miró el estuche donde yo guardaba mis instrumentos quirúrgicos y sus hombros se encogieron de aversión. Es posible. Sí, aunque supongo que sería bastante doloroso sin anestesia. Había un método mucho más sencillo que justo empezaba a ser muy utilizado cuando yo me marché. Solo durante un momento sentí una profunda punzada de nostalgia por mi hospital. Prácticamente podía oler el desinfectante, oír el murmullo y las carreras de las enfermeras y los camilleros, tocar las cubiertas satinadas de las publicaciones de investigación, repletas de ideas e información. Luego la imagen se desvaneció y volví a considerar la conveniencia de usar sanguijuelas o cuerda para la buena salud anal del señor Higgins. El doctor Rylance aconseja la utilización de sanguijuelas, expliqué. 20 o 30, afirma, para un caso serio. Jamie asintió sin demostrar ninguna repugnancia ante la idea. Por supuesto, a él ya le habían aplicado sanguijuelas unas cuantas veces y me había asegurado que eran indoloras. Sí, ¿dispones de esa cantidad? ¿O hago que los muchachos empiecen a buscar más? A Jamie y a Germaine nada le gustaría más que meterse en los pantalones y los arroyos con su abuelo y regresar repletos de sanguijuelas y barro hasta las cejas, pero negué con la cabeza. No. O quiero decir sí, corregí. Cuando te vaya bien, no las necesito ahora mismo. Usar sanguijuelas solo serviría para aliviar la situación temporalmente, pero las hemorroides de Bobby tiene coágulos de sangre seca en el interior, aclaré. Y creo que convendría que se las extirpara del todo. Supongo que podría ligarlas, es decir, atar un hilo muy fuerte en torno a la base de cada hemorroide. Eso elimina la circulación de la sangre y al final terminan secándose y caen. Muy limpio. Muy limpio, murmuró repitiendo mis palabras. Parecía algo nervioso. ¿Lo has hecho antes? Sí, 1 o 2 veces. Ah. Frunció los labios imaginando al parecer el proceso. ¿Cómo podría ir al baño mientras dure todo esto? Supongo que el proceso debe ser largo. Fruncí el ceño mientras mi dedo tamborileaba sobre la encimera. Su principal dificultad es que no va de vientre. Dije, no lo suficiente, quiero decir, ni tampoco con la consistencia adecuada. Una dieta muy mala. Comenté señalándolo con un dedo acusatorio. Él mismo me lo dijo, pan, carne y cerveza, nada de verduras, nada de frutas. El estreñimiento está muy extendido en el ejército británico, no me cabe duda. Me sorprendería que hasta el último de ellos tenga hemorroides como racimos colgando del trasero. Jamie asintió, enarcando una ceja. Hay muchas cosas que admiro de ti, Sassenach, especialmente la delicadeza de tu conversación. Tosió y miró hacia abajo. Pero si tú dices que el estreñimiento es lo que causa las almorranas, sí, lo es. Sí, bueno, eso es lo que decía de John Gray. Quiero decir, ¿tú no crees que el estado del trasero de Bobby tenga que ver con... Bueno, no directamente, no. Hice una pausa. Es más que Lord John decía en su carta que él quería que yo... ¿Cuáles fueron las palabras exactas? Sugiriera tratamiento para sus otras dolencias. Me refiero a que no es posible que él supiera las dificultades de Bobby sin haber hecho una inspección personal, por así decirlo. Pero, como te he dicho, las almorranas son una afección tan corriente que,
¿Por qué se preocuparía hasta el punto de pedirme que haga algo al respecto, a menos que pensara que podrían dificultar su propio y eventual avance? El rostro de Jamie había recobrado su tono normal durante la discusión sobre sanguijuelas y estreñimiento, pero con estas palabras se ruborizó de nuevo. Quiero decir, expliqué cruzando los brazos debajo del pecho, que estoy un poco disgustada con la idea de que él enviara al señor Higgins a que le hiciera una reparación. Había sentido una irritante inquietud respecto a la cuestión del trasero de Bobby Higgins, pero no lo había expresado con palabras hasta entonces. Ahora que lo había hecho, me había dado cuenta de que era lo que en realidad me molestaba. La idea de que debo ayudar al pobrecillo Bobby y luego mandarlo de vuelta para que... Cerré con fuerza los labios y me volví con brusquedad hacia mis raíces, para darles la vuelta de manera innecesaria. Esa idea no me gusta nada, dije mirando la puerta del armario. Te aclaro que haré lo que pueda por Higgins. Es un muchacho sin muchas perspectivas. No cabe duda de que haría cualquier cosa que su señoría requiriera. Pero tal vez pensando mal de él, de Lord John, quiero decir. Tal vez. Me di la vuelta para ver a Jamie sentado sobre mi taburete, jugueteando con un frasco de gasa de ganso que parecía acaparar toda su atención. Bueno, intervine con cierta vacilación. Tú lo conoces mejor que yo. Si crees que él no... Mi voz se fue apagando. En el exterior se oyó el repentino y suave golpe de una piña al caer sobre la entrada de madera. Sé más de lo que querría sobre John Gray, afirmó Jamie finalmente, y me miró con una sonrisa triste en las comisuras de la boca. Y él sabe mucho más sobre mí de lo que a mí me gustaría. Pero se inclinó hacia adelante, dejando el frasco a un lado, luego puso las manos sobre las rodillas y me miró. Hay algo que sé sin duda alguna. Es un hombre honorable. No se aprovecharía de Higgins ni de ningún otro hombre que estuviera bajo su protección. Jamie parecía muy seguro de sus palabras y me sentí más tranquila. John Gray, en el fondo, me caía bien, pero aún así, la llegada de sus cartas, precisas como un reloj, siempre me provocaba cierta sensación de inquietud, como un trueno lejano. No había nada en ellas que justificara esa reacción. Era como un autor, eruditas, graciosas y sinceras. Y él tenía razones para escribir, desde luego, más de una. Sigue amándote, ¿sabes? Le dije en voz baja. Jamie asintió, pero no me miró. Sus ojos continuaban clavados en algo que estaba más allá de los árboles que bordeaban el jardín delantero de la casa. ¿Preferirías que no fuera así?, insistí. Hizo una pausa, luego volvió a asentir, pero esta vez sí me miró. Sí. Por mí mismo, por él, sin duda. Pero William... Sacudí la cabeza indeciso. Tal vez haya adoptado a William por ti, precisé, reclinándome contra la encimera. Pero yo los he visto juntos, ¿recuerdas? No tengo ninguna duda de que él ahora quiere a William por sí mismo. No, yo tampoco lo dudo. Se levantó inquieto y se sacudió polvo imaginario de la falda. Tenía una expresión impenetrable. Estaba reflexionando sobre algo que no quería compartir conmigo. Tú... comencé a decir, pero me callé cuando él me miró. No tiene importancia. ¿Qué? Inclinó la cabeza a un lado, entornando los ojos. Nada. No se movió, sino que se limitó a hacer que su mirada fuera más intensa. Puedo ver en tu cara que sí es algo, Sassenach. ¿Qué? Inspiré profundamente por la nariz, con los puños envueltos en mi delantal. Es solo que... y estoy segura de que no es cierto, es solo una idea que se me ha ocurrido. Hizo un grave sonido propiamente escocés que me indicó que dejara de balbucear y que lo dijera, sabiendo de sobra que él no abandonaría la cuestión hasta que yo lo hiciera. Tosí. ¿Alguna vez te has preguntado si Lord John lo adoptó porque, William se parece muchísimo a ti, desde que era pequeño? Puesto que Lord John te encuentra físicamente atractivo, las palabras se desvanecieron y yo me habría cortado la lengua por haberlas dicho al ver la expresión de su rostro.
Cerró los ojos un instante para impedir que yo los mirara. Tenía los puños tan apretados que las venas sobresalían desde los nudillos hasta el antebrazo. Muy despacio relajó las manos y abrió los ojos. No, dijo con total convicción en la voz. Me lanzó una mirada directa y dura. Y no es que no pueda soportar la idea, es que lo sé. Desde luego intervine con rapidez, dispuesta a abandonar el tema. Lo sé, repitió con más fuerza. Con 2 dedos rígidos se golpeó la pierna una vez y luego quedaron inmóviles. Yo también lo he pensado. La primera vez que me dijo que tenía la intención de casarse con Isobel Dunsany. Se volvió y empezó a mirar por la ventana. Atso estaba en el patio de la entrada, acechando algo en la hierba. Le ofrecí mi cuerpo, dijo Jamie bruscamente, sin darse la vuelta. Su tono era bastante firme, pero me di cuenta de lo mucho que le costaba pronunciar las palabras. Como agradecimiento, le dije. Pero hizo un extraño movimiento convulsivo, como si intentara liberarse de alguna clase de atadura. Quería ver, ¿sabes?, asegurarme de qué clase de hombre era. El hombre que se quedaría con mi hijo. Su voz tembló un poco cuando pronunció esa última frase, y yo me acerqué a él por instinto, deseando cerrar de alguna manera la herida abierta bajo aquellas palabras. Jamie se puso rígido cuando lo toqué. No quería que lo abrazara, pero me cogió la mano y la apretó. ¿Crees que podrías averiguarlo? No estaba sorprendida. John Gray me había hablado de esa oferta años antes, en Jamaica, pero me pareció que él no se había dado cuenta de su verdadera naturaleza. La mano de Jamie presionó la mía y su pulgar recorrió el contorno del mío, frotando suavemente la uña. Me miró y yo sentí que sus ojos examinaban mi cara, no como una pregunta, sino como uno hace cuando ve de nuevo algo que era familiar, al contemplar con los ojos algo que durante mucho tiempo había visto tan solo con el corazón. Levantó su mano libre y trazó la línea de mis cejas, mientras 2 de sus dedos descansaban por un instante sobre el hueso de mi mejilla, y luego elevó la mano, fresca en la calidez de mi cabello. No puedes estar tan cerca de otra persona, dijo por fin. Estar dentro de otra persona, oler su sudor, frotar los pelos de su cuerpo contra los del suyo y no ver nada de su alma. Si puedes hacerlo. Vaciló y me pregunté si estaba pensando en Jack Randall, el negro, o en Lori, la mujer con la que se había casado cuando creyó que yo había muerto. Bueno, es algo horrible, concluyó en voz baja, y su mano cayó a un lado. Se produjo un silencio entre nosotros. Un repentino crujido llegó del exterior cuando Atso dio un salto y desapareció, y un ruiseñor que estaba subido en el gran abeto rojo empezó a piar alarmado. En la cocina algo cayó al suelo con gran estrépito y entonces comenzó a oírse el rítmico zumbido de alguien barriendo. Eran los sonidos de la vida cotidiana que habíamos construido. ¿Alguna vez me había pasado a mí acostarme con un hombre y no ver su alma? Por supuesto que sí, y él tenía razón. Sentí el roce de un aliento frío y mi vello se erizó, silencioso sobre mi piel. Jamie dejó escapar un suspiro que parecía que le subía de los talones y se pasó la mano por el cabello, que llevaba recogido. Pero John no haría una cosa así. Levantó la vista y me lanzó una sonrisa torcida. Él me amaba y me lo dijo, y yo no podía corresponderle. Él lo sabía, y por eso no quiso aceptar una falsificación como si fuera una moneda verdadera. Se sacudió con fuerza, como un perro al salir del agua. No, un hombre que dice algo así no sodomizaría a un niño solo por los hermosos ojos azules de su padre. De eso estoy seguro, Sassenach. Supongo que no, le dije. Dime, si él hubiera aceptado tu oferta y tú lo hubieras encontrado, me esforcé por hallar las palabras adecuadas, menos decente de lo que podrías esperar. Le habría partido el cuello allí mismo, junto al lago, contestó. No me habría importado que luego me colgaran, no habría permitido que se quedara con el muchacho, pero no lo hizo, y por eso accedí, añadió encogiéndose de hombros. Y si el pequeño Bobby se mete en la cama de su señoría, creo que lo hará por voluntad propia. Ningún hombre está precisamente cómodo con la mano de otra persona metida en el culo.
Yo ya lo había notado antes, y Robert Higgins no era ninguna excepción a la regla. Bueno, esto no va a dolerte mucho, dije con una voz lo más tranquilizadora posible. Lo único que tienes que hacer es quedarte inmóvil. Ah, eso es lo único que haré, señora. Claro que sí, me aseguró con vehemencia. Lo había puesto sobre la mesa de mi consulta, ataviado solo con la camisa sobre sus manos y rodillas, de modo que la zona de la intervención estuviera convenientemente levantada a la altura de los ojos. Los forceps y ligaduras que necesitaba estaban sobre una mesita a mi derecha, con un cuenco lleno de sanguijuelas a un lado por si las precisaba. Robert dejó escapar un leve gemido cuando apliqué un paño empapado en trementina en el área para limpiarla bien, pero no se movió. Bueno, esto quedará muy bien, le aseguré al mismo tiempo que cogía un par de forceps de tenazas largas. Pero para que la cura sea permanente, tendrás que hacer cambios drásticos en tu dieta, ¿lo entiendes? Él soltó un grito ahogado cuando agarré una de las hemorroides y tiré de ella. Había 3, en una disposición clásica, a las 9, a las 2 y a las 5 en punto. Bulbosas como frambuesas y exactamente del mismo color. ¡Ay! Sí, señora. Avena, dije con firmeza, mientras pasaba el forceps a la otra mano sin reducir la presión, y cogiendo una aguja con un hilo de seda enhebrado con la derecha. Gachas todas las mañanas, sin falta. ¿Has notado alguna mejoría en el movimiento de tus intestinos desde que la señora Buck te ha estado dando avena en el desayuno? Pasé el hilo alrededor de la base de la hemorroide sin apretar. Después, con delicadeza, empujé la aguja hacia arriba debajo del lazo, formando un pequeño nudo corredizo. Luego tiré con fuerza. ¡Ah! A decir verdad, señora, es como cagar ladrillos cubiertos con pinchos de erizos. No importa que coma. Bueno, pero mejorará, le aseguré, sujetando la ligadura con un nudo. Solté la hemorroide y él respiró hondo. También uvas. ¿Te gustan las uvas, verdad? No, señora. Cuando las mastico me duelen los dientes. ¿En serio? Sus dientes no parecían muy cariados. Debía examinarle mejor la boca. Tal vez tuviera escorbuto. Bueno, haremos que la señora Buck te prepare un magnífico pastel de pasas. Podrás comerlo sin problemas. Lord John tiene un cocinero decente. Apunté con el forceps y cogí la siguiente. Él, ya acostumbrado a la sensación, solo gruñó un poco. Sí, señora, es un indio. Se llama Manoque. Giró. Arriba, tensar, atar. Te anotaré la receta del pastel de pasas para que se la lleves. ¿Prepara batatas o judías? Las judías son muy buenas para este propósito. Creo que sí, señora. Pero su señoría... Las ventanas de la consulta estaban abiertas para que corriera el aire. Bobby no era más sucio que la media, pero tampoco era más limpio. Y en ese momento oí unos ruidos que procedían del sendero, voces y el tintineo de los arneses. Bobby también los oyó y dirigió una mirada rápida hacia la ventana, mientras sus cuartos traseros se tensaban como si estuviera a punto de saltar de la mesa como un saltamontes. Le agarré una pierna, pero luego lo pensé mejor. No había manera de cubrir la ventana si no era con los póstigos y necesitaba luz. Ponte de pie, le dije, liberándolo y buscando una toalla. Iré a ver quiénes son. Él siguió mis instrucciones con celeridad, bajando con rapidez a la mesa y buscando a toda prisa sus pantalones. Salí al porche a tiempo para saludar a los 2 hombres que estaban haciendo subir las mulas por la última y ardua cuesta hasta llegar al jardín. Eran Richard Brown y su hermano Lionel, de la epónima Brownsville. Me sorprendió verlos, cabalgando a buen ritmo. Se tardaba 3 días en cubrir el trayecto entre Brownsville y el cerro, y había poco comercio entre ambos asentamientos. Era casi la misma distancia que hasta Salem, en la dirección opuesta, pero los habitantes del cerro iban allí con más frecuencia. Los moravos eran muy trabajadores y grandes comerciantes que intercambiaban miel, aceite, pescado salado y cuero por queso, cerámica, gallinas y otros animales pequeños. Por lo que yo sabía, los habitantes de Brownsville
solo podían ofrecer mercancías baratas de los Cherokee y una cerveza de muy mala calidad que ellos mismos producían y que no justificaba el recorrido. Buenos días, señora. Richard, el más pequeño y el menor de los hermanos, se tocó el ala del sombrero, pero no se lo quitó. ¿Está su marido? Está junto al granero, limpiando cuero. Me sequé las manos cuidadosamente en la toalla que llevaba. Pasada a la cocina, os serviré un poco de sidra. No se moleste. Y sin más se dirigió hacia la parte trasera de la casa. Lionel Brown, algo más alto que su hermano, aunque con la misma complexión delgada y larguirucha, y el mismo cabello de color tabaco, me hizo un leve saludo con la cabeza y lo siguió. Habían dejado las mulas con las riendas colgando, evidentemente para que yo me ocupara de ellas. Los animales habían empezado a deambular poco a poco por el jardín, deteniéndose para mordisquear la hierba crecida que bordeaba el sendero. «Ejem», exclamé, mirando con furia a los hermanos. «¿Quiénes son?», dijo una voz grave detrás de mí. Bobby Higgins había salido de la consulta y estaba vigilando desde la esquina del porche con su ojo sano. Los extraños solían ponerlo nervioso, lo que era natural, teniendo en cuenta las experiencias por las que había pasado en Boston. Vecinos, en cierta forma. Salí del porche y cogí a una de las mulas de la brida justo cuando estaba alcanzando el retoño de melocotonero que yo había plantado cerca. Resentida por esta intromisión en sus asuntos, la mula dejó escapar un relincho que casi me rompe los tímpanos y intentó morderme. «Permítame, señora, yo me ocupo». Bobby, que ya había cogido las riendas del otro animal, se inclinó hacia mí y me quitó el cabestro. «Habrése visto», le dijo a la escandalosa mula. «Cállate o te doy un palo». Era evidente que Bobby había sido soldado de infantería, más que de caballería. Sus palabras eran lo bastante fuertes, pero no concordaban con sus modales vacilantes. Tiró suavemente de las riendas de la mula, que de inmediato echó las orejas hacia atrás y le mordió en un hombro. Bobby lanzó un alarido y soltó las riendas de ambos animales. Clarence, mi propia mula, al oír el alboroto, emitió un fuerte relincho de salutación desde su corral, y las dos mulas desconocidas trotaron al instante en su dirección, con los estribos rebotando contra el lomo. La herida de Bobby no era demasiado grave, aunque los dientes de la mula le habían atravesado la piel. Se veían manchas de sangre a través de la manga de la camisa. Cuando estaba levantando la tela para examinarlo, oí pasos en el porche. Me volví y vi a Lizzie con una gran cuchara de madera en la mano, que me miraba alarmada. «Bobby, ¿qué ha ocurrido?». Él se incorporó y se apartó. No, él se incorporó de inmediato al verla, adoptando un aire despreocupado, y se apartó un mechón rizado de las cejas. «Ah, nada, señorita. Unos problemillas con esas hijas del demonio. Nada grave. Me encuentro bien». A continuación puso los ojos en blanco y se desmayó. «Oh». Lizzie bajó corriendo los escalones y se arrodilló a su lado, dándole cachetes en las mejillas. «¿Está bien, señora Fraser?». «Solo Dios sabe», dije francamente, «pero creo que sí, estoy bien». Parecía que Bobby respiraba con normalidad y encontré un pulso razonable en su muñeca. «¿Lo llevaremos adentro? ¿O mejor traigo una pluma quemada? ¿O el amoníaco de la consulta? ¿O un poco de coñac?». Lizzie revoloteaba como un abejorro nervioso, lista para salir volando en todas direcciones. «No, creo que ya está volviendo en sí. La mayoría de los desmayos solo duran unos segundos, y su pecho se elevaba a medida que su respiración se hacía más profunda». «¿Un poco de coñac no estaría mal?», murmuró él mientras sus párpados comenzaban a agitarse. Asentí en dirección a Lizzie, quien desapareció en el interior de la casa, dejándose la cuchara de madera sobre la hierba. «¿Te sientes un poco mareado?», pregunté en tono compasivo. La herida del brazo no era más que un rasguño, y desde luego yo no le había hecho nada que pudiera causarle una gran impresión, al menos no físicamente. ¿Qué le ocurría? «No lo sé, señora». Trató de sentarse y, aunque estaba blanco como el papel,
Por lo demás parecía que estaba bien, así que se lo permití. Es solo que de vez en cuando aparecen unas manchas que giran alrededor de mi cabeza como un enjambre de abejas y luego todo se ennegrece. ¿De vez en cuando? ¿Te ha ocurrido antes? Pregunté con brusquedad. Sí, señora. Su cabeza se balanceaba como un girasol en la brisa y lo sujeté por la axila, por si volvía a caerse. Su señoría esperaba que usted supiera cómo detenerlo. ¿Su señoría? ¿Ah? ¿Él sabe de los desvanecimientos? Por supuesto que lo sabía, si Bobby tenía el hábito de desmayarse frente a él. Él asintió con la cabeza y respiró profunda y entrecortadamente. El doctor Potts me sangraba de manera regular. Dos veces por semana, pero eso no daba ningún resultado. Diría que no. Espero que fuera de más ayuda con tus almorranas, comenté con sequedad. Un apagado tinte rosado. Casi no tenía sangre como para ruborizarse decentemente el pobrecito. Apareció en sus mejillas y él alejó la mirada, fijándola en la cuchara. Yo no le mencioné a nadie ese asunto. ¿Por qué? Me sorprendí. Sí, mire, aparecieron solo durante la cabalgata, desde Virginia. Se ruborizó aún más. No se lo habría dicho si no fuera porque, después de una semana en aquel condenado caballo, y perdone mi lenguaje, señora, estaba tan dolorido que ya no podía ocultarlo. De modo que Lord John tampoco estaba enterado, sacudió la cabeza con fuerza, haciendo que los despeinados rizos marrones se agitaran sobre la frente. Me sentí bastante enfadada conmigo misma por haberme equivocado de una manera tan evidente respecto a los motivos de John Gray y con John Gray, por hacerme sentir como una estúpida. Bueno, ¿te encuentras un poco mejor ahora? Lizzie no volvía con el coñac y me pregunté por un instante dónde estaría. Bobby seguía muy pálido, pero asintió con ánimo. Se esforzó por ponerse en pie y permaneció balanceándose y parpadeando mientras trataba de mantener el equilibrio. La M que tenía grabada a fuego en la mejilla se hizo más visible, en un furioso rojo frente a la pálida piel. Distraída por el desmayo de Bobby, no había prestado atención a los sonidos procedentes del otro lado de la casa, pero en ese momento comencé a ser consciente de que había voces y pisadas que se acercaban. Jamie y los Brown aparecieron desde detrás de la casa y se detuvieron al vernos. Jamie tenía el ceño algo fruncido, pero entonces lo frunció aún más. Los Brown, en cambio, parecían extrañadamente jubilosos, aunque con una alegría algo sombría. De modo que es cierto. Richard Brown miró con furia a Bobby Higgins, luego se volvió hacia Jamie. ¿Usted tiene un asesino en su casa? ¿En serio? Preguntó Jamie con cortés frialdad. No tenía ni idea. Hizo una elegante reverencia a Bobby Higgins, luego se irguió y señaló a los Brown. Señor Higgins, permítame que le presente a los señores Richard y Lionel Brown. Caballero, mi huésped es el señor Higgins, pronunció las palabras mi huésped con un énfasis particular que hizo que la delgada boca de Richard Brown se apretara hasta casi desaparecer. Tenga cuidado, Fraser, dijo, clavando la mirada en Bobby, como si lo instara a desaparecer. Tener malas compañías puede ser peligroso estos días. Yo elijo las compañías que quiero, señor, repuso Jamie en voz baja, apretando cada palabra entre los dientes. Y no elijo la suya, Joseph. Joseph Wimais, el padre de Lizzie, apareció por una esquina de la casa, arrastrando las dos mulas renegadas que ahora parecían dóciles como gatitas, aunque ninguna de ellas lograba empequeñecer a Wimais. Bobby Higgins, estupefacto por los acontecimientos, me dirigió una mirada de interrogación. Yo me encogí un poco de hombros y me mantuve en silencio mientras los Brown montaban y se alejaban del claro, con las espaldas erguidas por la furia. Jamie esperó hasta que desaparecieran de su vista y luego soltó el aliento, frotándose ferozmente una mano por el pelo y murmurando algo en gaélico. Yo no entendí todas las sutilezas, pero deduje que estaba comparando el carácter de nuestros recientes visitantes con el de las almorranas de Higgins, para detrimento de aquellos. ¿Cómo dice, señor? Higgins parecía desconcertado, pero ansioso por complacerlo.
Jamie lo miró. Que se vayan al demonio, dijo, restando importancia a los Brown con un movimiento de la mano. Me miró y se volvió hacia la mesa. Ven conmigo, Bobby. Tengo una o dos cosas que decirte. Lo seguí por curiosidad y también por si Higgins volvía a desmayarse. Parecía bastante estable, pero todavía estaba muy pálido. En cambio, Wimines, el rubio y delgado como su hija, era la viva imagen de la salud. Me pregunté qué le pasaba a Bobby. Eché una discreta mirada al trasero de sus pantalones mientras él avanzaba, pero la zona estaba bien, no sangraba. Jamie los hizo pasar a un estudio e indicó con un gesto la variada colección de bancos y cajas que tenía para las visitas. Pero tanto Bobby como el señor Wimines decidieron quedarse de pie. Bobby por razones obvias, Wimines por respeto. Siempre le incomodaba estar sentado en presencia de Jamie, salvo durante las comidas. Como yo carecía de reservas físicas o sociales, me acomodé en el mejor banco. Y, enarcando una ceja, miré a Jamie, que se había sentado en la mesa que usaba de escritorio. Las cosas están así, dijo sin preámbulos. Brown y su hermano se han nombrado jefes de un comité de seguridad y han venido a reclutarme a mí y a mis inquilinos como miembros. Me miró torciendo un poco la boca. He rechazado la oferta, como sin duda habréis advertido. Mi estómago se contrajo ligeramente, pensando en lo que había dicho el mayor MacDonald y en lo que yo sabía. Entonces ya estaba empezando. ¿Un comité de seguridad? El señor Wimines parecía perplejo y miró a Bobby Higgins, quien empezaba a parecerlo cada vez menos. De modo que eso es lo que han hecho, comentó Bobby en voz baja. Mechones de cabello castaño habían escapado de su coleta y se colocó una tras la oreja con un dedo. ¿Has oído hablar antes de esos comités, Higgins? Preguntó Jamie, enarcando una ceja. Me he topado con uno, señor, de cerca. Bobby se tocó ligeramente la zona debajo del ojo ciego. Seguía pálido, pero comenzaba a recuperar la serenidad. Son turbas, señor, como las mulas, pero en más cantidad y más feroces. Sonrió, torciendo la boca, al mismo tiempo que se alisaba la manga de la camisa sobre la mordedura que tenía en el brazo. La mención de las mulas me hizo recordar algo y me puse en pie, interrumpiendo repentinamente la conversación. Lizzie, ¿dónde está Lizzie? Sin esperar respuesta a la retórica pregunta, me fui a la puerta del estudio y la llamé, pero solo encontré silencio. Había entrado en busca del coñac. Había de sobra en un jarro de la cocina, y ella lo sabía. La había visto sacarlo para la señora Buck la noche anterior. Debía de estar en la casa. Seguro que no habría ido. Elizabeth, ¿dónde estás, Elizabeth? El señor Wimines estaba justo detrás de mí, gritando, mientras yo avanzaba apresuradamente por el pasillo hasta la cocina. Lizzie estaba tumbada, inconsciente, frente a la chimenea. Entre sus ropas había una mano extendida, como si hubiera tratado de protegerse de la caída. Señorita Wimines, Bobby Higgins me empujó con el hombro frenéticamente y la cogió en sus brazos. Elizabeth, Wimines también se abrió paso, dándome codazos con la cara casi tan blanca como la de su hija. Dejadme examinarla, por favor, ordené, abriéndome paso a codazos yo también. Recuéstala sobre el banco, Bobby. Él la levantó con cuidado entre los brazos y luego la colocó sobre el banco sin dejar de abrazarla, componiendo una ligera mueca de dolor. Bueno, si quería ser un héroe, yo no tenía tiempo de discutírselo. Me arrodillé y le agarré la muñeca en busca de pulso, apartándole el pelo rubio de la cara con mi otra mano. Una mirada me había bastado para darme cuenta de lo que ocurría. Tenía la piel sudorosa y había un matiz grisáceo en la palidez de su rostro. Sentí el temblor de inminentes escalofríos que le recorrían la piel, a pesar de que estaba inconsciente. El paludismo, otra vez, ¿no? Preguntó Jamie. Había aparecido a mi lado y estaba agarrando al señor Wimines del hombro, reconfortándolo y conteniéndolo con el mismo gesto. Sí, dije brevemente, Lizzie tenía malaria, contraída en la costa unos años antes y sufría de recaídas ocasionales, aunque no había tenido ninguna en más de un año. El señor Wimines dejó escapar un suspiro profundo y audible, mientras su rostro recuperaba un poco de color.
Estaba familiarizado con la malaria y confiaba en que yo podría tratarla, puesto que ya lo había hecho varias veces antes. Esperaba poder volver a hacerlo esta vez. El pulso de Lizzie era rápido y ligero, bajo mis dedos, pero constante, y comenzaba a agitarse. De todas formas, la velocidad y la prontitud del ataque eran preocupantes. ¿Había tenido alguna señal de advertencia? Intenté que la preocupación no se me notara en la cara. Llevadla a la cama, tapadla y traed una piedra caliente para los pies, dije, incorporándome y dirigiéndome primero a Bobby y luego a Wemmings. Empezaré a preparar las medicinas. Jamie me siguió hasta la consulta, mirando por encima del hombro antes de hablar para asegurarse de que los otros no pudieran oírlo. Creía que ya no te quedaba quinina, dijo en voz baja. Es cierto, maldita sea. La malaria era una enfermedad crónica, pero había podido mantenerla controlada con dosis pequeñas y regulares de quinina, que se extraía de la corteza del quino. Por desgracia, me había quedado sin dosis durante el invierno y nadie había podido viajar a la costa todavía para poder obtener más. Entonces, estoy pensando. Abrí la puerta del armario y contemplé las ordenadas hileras de frascos de cristal que había en su interior. Muchos estaban vacíos o solo contenían unos pocos trozos dispersos de hojas o raíces. Se me había agotado todo después de un invierno frío y húmedo de gripes, resfriados, sabañones y accidentes de caza. Febrifugos disponía de varias cosas que podían calmar una fiebre normal, pero la malaria era algo distinto. Al menos había bastante raíz y corteza de cornejo. Había recogido ingentes cantidades durante el otoño, previendo la necesidad. Bajé el frasco y después de reflexionar un momento añadí la jarra que contenía una clase de genciana que en la zona era conocida como hierba para la malaria. «Pon el caldero, ¿quieres?», le pedí a Jamie, frunciendo el ceño mientras mezclaba raíces, cortezas y hierbas en mi mortero. Lo único que podía hacer era tratar los síntomas superficiales, de la fiebre y el resfriado. Y el shock, pensé. También debería ocuparme de eso. «Y tráeme un poco de miel, por favor», le grité cuando ya estaba en la puerta. Jamie asintió y se dirigió con rapidez a la cocina, con pasos veloces y sólidos sobre la tarima de roble. Comencé a majar la mezcla sin dejar de considerar al mismo tiempo otras posibilidades. Una pequeña parte de mi mente casi se alegraba de la emergencia. Podía posponer durante un rato la necesidad de escuchar lo relativo a los Brown y su horrible comité. Me sentía muy inquieta. Fuera lo que fuese lo que querían, estaba segura de que no auguraba nada bueno. Desde luego, no se habían marchado en buenos términos. En cuanto a lo que Jamie podría sentirse obligado a hacer a modo de respuesta. Castaña de Indias a veces se usaban para la fiebre terciana, como la llamaba el doctor Rawlins. ¿Me quedaba algo? Eché una rápida mirada a las jarras y a los frascos que estaban en el botiquín y me detuve al encontrarme con unos centímetros de unos glóbulos secos y negros en el fondo. Acebo, decía la etiqueta. No era mío. Era una de las jarras de Rawlins. Nunca lo había usado, pero algo se agitó en mi memoria. Había oído o leído algo sobre las bayas de acebo. ¿Qué era? Casi de manera inconsciente, levanté el frasco, lo abrí y lo olfateé. Las bayas desprendieron un olor penetrante y astringente, ligeramente amargo y en cierto sentido conocido. Con la jarra en la mano me acerqué a la mesa donde se encontraba mi gran libro de casos y pasé con rapidez a las páginas hasta llegar a las primeras, donde estaban las notas que había dejado el propietario original del libro y del botiquín, Daniel Rawlins. ¿En qué parte estaba lo que buscaba? Todavía pasaba páginas tratando de hallar la silueta de una nota semi-olvidada cuando Jamie regresó con una jarra de agua caliente y un plato de miel en las manos, y los gemelos Bursley pisándole los talones. Lo contemplé, pero no dije nada. Solían aparecer de manera inesperada, como un par de muñecos sorpresas. «¿La señorita Lizzie se encuentra muy grave?», preguntó Jo nervioso, asomándose detrás de Jamie para ver qué hacía yo. «Sí», dije de forma escueta, casi sin prestarle atención. «Pero no te preocupes, estoy preparando algunas medicinas». Allí estaba,
Una breve anotación, añadida con una evidente reflexión de último momento a la descripción del tratamiento de un paciente cuyos síntomas parecían claramente relacionados con la malaria y que, como constaté con una desagradable punzada, había muerto. Me dijo el vendedor a quien le compré la quinina que los indios usaban una planta llamada cebo, que compite con la corteza del quino en amargura y que se considera fundamental para el tratamiento de fiebres tercianas y cuartanas. He reunido algunas para experimentar con ellas y pretendo aplicar una infusión cuando se presente la oportunidad. Levanté uno de los frutos secos y lo mordí. El sabor acre de la quinina me inundó de inmediato la boca, acompañado de la copiosa saliva generada por la intensa amargura, que hizo que mi boca se frunciera y los ojos se me llenaran de lágrimas. Acebo. Me abalancé hacia la ventana abierta y escupí una y otra vez sobre el lecho de hierbas que estaba debajo de ella, mientras los Bersley soltaban risitas, evidentemente divertidos por ese inesperado entretenimiento. ¿Te encuentras bien, Sassenach? El rostro de Jamie reflejaba tanta diversión como preocupación. Sirvió un poco de agua de la jarra en un tazón de terracota, añadió unas gotas de miel en el último momento y me lo pasó. Sí, grazné. Ten cuidado que no se te caiga. Que sí, Bersley había cogido la jarra de bayas de acebo y la estaba olisqueando con cuidado. Asintió ante mi advertencia, pero no dejó el frasco. En cambio, se lo entregó a su hermano. Yo me llené la boca de agua caliente con miel y tragué. Esos frutos contienen algo similar a la quinina. El rostro de Jamie cambió de inmediato, al reducirse su preocupación. Entonces, ¿serán útiles para la muchacha? Eso espero, pero no hay muchos. ¿Quiere decir que necesita más de esto para la señorita Lizzie, señora Fraser? Jo me miró con unos ojos oscuros y brillantes por encima del frasco. Sí, respondí sorprendida. ¿Sabes dónde encontrarlos? Sí, señora, dijo Casey, un poco alto, como era habitual en él. Los indios tienen cosas de estas. ¿Qué indios? Preguntó Jamie con la mirada penetrante. Los Cherokee, contestó Jo haciendo un gesto vago por encima del hombro, junto a la montaña. Esa descripción podría haber correspondido a media docena de aldeas, pero era evidente que estaban pensando en un asentamiento específico, porque los dos se volvieron al unísono, con la obvia intención de ir directamente a buscar a Cebo. Esperad un poco, muchachos, anunció Jamie, agarrando a Casey del cuello de la camisa. Iré con vosotros. Después de todo, necesitaréis algo para intercambiar. Ah, tenemos muchísimas pieles, lo tranquilizó Jo. Ha sido una buena temporada. Jo era un cazador experto y Casey, aunque aún no sabía cazar del todo bien, había aprendido de su hermano a tender trampas. Ian me había comentado que la cabaña de los Bersley estaba repleta de pieles de castor, marta, ciervo y armiño. Ellos siempre olían a esas pieles. Se trataba de un ligero hedor a sangre seca, almizcle y pelos fríos. Sí, bueno, eso es muy generoso por tu parte, Jo, pero iré con vosotros de todas maneras. Jamie me miró, reconociendo que había tomado la decisión, pero de todos modos pidiendo mi aprobación. Tragué sintiendo un regusto amargo. Sí, dije, y me aclaré la garganta. Sí, sí vas a ir. Déjame mandar algunas cosas y te explicaré qué pedir a cambio. Seguramente no saldréis hasta mañana por la mañana, ¿verdad? Los Bersley vibraban de impaciencia por partir, pero Jamie permaneció inmóvil mirándome y sentí que me tocaba sin palabras ni movimiento. Permiso. Cierto, respondió en voz baja. Aguardaremos hasta la mañana. Se volvió hacia los Bersley. Jo, por favor, ve a pedirle a Bobby Higgins que venga. Tengo que hablar con él. ¿Está con la señorita Lizzie? Jo Bersley parecía contrariado ante la idea, y su hermano también entornó los ojos con la misma expresión de recelo. ¿Qué está haciendo en su habitación entonces? ¿No sabe que ella está prometida? Preguntó Casey indignado. Su padre también está allí, los tranquilizó Jamie. Su reputación está a salvo, ¿no? Jo resopló un poco, pero los hermanos se miraron y luego salieron juntos, resueltos a acabar
con esa amenaza a la virtud de Lizzie. ¿Entonces lo harás? Dejé a un lado el mortero. ¿Serás un agente indio? Creo que he de hacerlo. Si no, con seguridad lo hará Richard Brown. Me parece que no puedo correr ese riesgo. Jamie vaciló, luego se acercó y me tocó ligeramente, posando los dedos sobre mi codo. Mandaré de vuelta a los muchachos de inmediato con los frutos que necesitas, pero tal vez tenga que quedarme uno o dos días para las negociaciones. Es decir, para informar a los Cherokee de que se había convertido en agente de la corona británica y para que se difundiera la noticia de que los jefes de las aldeas de la montaña deberían bajar más adelante para parlamentar y recibir regalos. Asentí mientras sentía que una pequeña burbuja de temor crecía debajo de mi esternón. Estaba empezando. No importa que sepas que algo terrible ocurrirá en el futuro. Por alguna razón, nunca piensas que sucederá hoy. No tardes mucho en regresar. ¿De acuerdo? Solté sin querer cargarlo con mis temores, pero incapaz de mantenerme callada. No, respondió él en voz baja, posando la mano un instante en la parte inferior de mi espalda. Luego añadió: no te preocupes, no tardaré. El ruido de pasos que descendían resonó en el pasillo. Supuse que el señor Wimines había echado a los Berkeley, así como a Bobby. No se detuvieron, sino que se marcharon sin hablar, dirigiendo miradas de disgusto disimulado a Bobby, que parecía no darse cuenta. El muchacho me ha dicho que quería hablar conmigo, señor, dijo. Había recobrado un poco el color, lo que me alegró, y parecía que caminaba de una manera bastante estable. Dirigió una mirada de inquietud a la mesa, todavía cubierta con la sábana sobre la que él había estado, y luego me miró a mí, pero yo me limité a negar con la cabeza. Terminaría de tratar sus almorranas más tarde. Sí, Bobby. Jamie señaló una banqueta con un breve gesto, como invitándolo a que se sentara. Pero yo me aclaré la garganta de manera significativa y él se detuvo y luego se apoyó contra la mesa en lugar de sentarse. Esos dos de antes se llaman Brown. Tienen un asentamiento cerca de aquí. Me has dicho que habías oído hablar de los comités de seguridad, ¿no? De modo que tendrás alguna idea de qué se trata. Sí, señor. ¿Esos Brown, señor, me buscaban a mí? Preguntó sin perder la calma, pero vi que tragaba saliva y la nuez de su garganta se elevaba en su esbelto cuello. Jamie suspiró y a continuación se pasó una mano por el cabello. El sol atravesaba la ventana y lo iluminaba directamente, haciendo que su pelo rojo brillara como el fuego y destacando algún destello plateado que comenzaba a aparecer entre los mechones rojizos. Sí, sabían que estabas aquí, sin duda por boca de alguien con quien te cruzaste en el camino. Supongo que les habrás contado a algunas personas hacia dónde te dirigías. Bobby sintió con la cabeza sin decir ninguna palabra. ¿Qué quieren de él? Pregunté, poniendo las raíces de la corteza y los frutos molidos en un cuenco y vertiendo agua caliente para que se maceraran. No lo dejaron del todo claro, respondió Jamie secamente, pero supongo que yo tampoco les di la oportunidad de hacerlo. Solo les dije que sacarían a un invitado de mi casa por encima de mi cadáver y del de ellos. Se lo agradezco, señor. Bobby respiró hondo. Supongo que ellos lo sabían, ¿verdad? Lo de Boston. Pero eso no se lo he contado a nadie. De eso estoy seguro. Jamie frunció el ceño un poco más. Sí, lo sabían. Fingieron que creían que yo no estaba enterado. Me dijeron que estaba dando cobijo, sin saberlo, a un asesino y a una amenaza para el bienestar de la población. Bueno, lo primero es bastante cierto, dijo Bobby, tocándose ligeramente la quemadura como si todavía le ardiera. Sonrió de forma débil, pero no estoy seguro de que sea una amenaza para nadie en estos días. Jamie desechó aquella idea. La cuestión, Bobby, es que saben que estás aquí. No creo que vengan a llevarte por la fuerza, pero debo pedirte que te comportes con precaución. Me encargaré de que regreses sano y salvo con Lord John, cuando llegue el momento, y con una escolta. Entiendo que aún no has terminado con él, ¿verdad? Preguntó volviéndose hacia mí. No del todo, respondí de la misma manera. Bobby parecía aprensivo. Bueno, pues,
Jamie metió la mano en la cintura de los pantalones y sacó una pistola que estaba oculta entre los pliegues de su camisa. Advertí que era la elegante, con los bordes dorados. Llévala contigo, dijo pasándosela a Bobby. Hay pólvora y municiones en el aparador. ¿Cuidarás a mi esposa y de mi familia mientras yo esté fuera? Oh. Bobby pareció alarmado, pero luego asintió, metiéndose la pistola en sus propios pantalones. Lo haré, señor. Cuente con ello. Jamie le sonrió con calidez en los ojos. Eso me tranquiliza, Bobby. ¿Podrías ir a buscar a mi yerno? Tengo que hablar con él antes de partir. Sí, señor. De inmediato. Se enderezó y se marchó con una expresión de determinación en su rostro de poeta. ¿Qué crees que habrían hecho con él? Pregunté en voz baja cuando la puerta exterior se cerró. Los Brown, quiero decir. Jamie meneó la cabeza. Solo Dios lo sabe. Tal vez lo habrían colgado en un cruce de caminos o quizás solo lo hubieran golpeado y lo hubieran echado de las montañas. Quieren hacer ostentación de que pueden proteger a la gente, ¿sabes? De criminales peligrosos y cosas así, añadió torciendo la boca. Todo gobierno deriva su poder del justo consentimiento de los gobernados. Cité asintiendo. Para que un comité de seguridad tenga alguna legitimidad, es necesario que haya alguna amenaza evidente para la seguridad pública. Es muy astuto por su parte haber llegado a esa conclusión. Me miró con una ceja rojiza enarcada. ¿Quién dijo eso? El consentimiento de los gobernados. Thomas Jefferson, respondí presumiendo. O mejor dicho, lo hará dentro de 2 años. Le robará la idea a un caballero llamado Locke dentro de 2 años, me corrigió. Supongo que Richard Brown habrá tenido una educación decente. No como yo, quiere decir, respondí sin dejarme intimidar. De todas formas, si esperas problemas por parte de los Brown, ¿por qué le diste a Bobby esa pistola en particular? Se encogió de hombros. Necesito las buenas. Y dudo mucho que llegue a disparar. ¿Cuentas con su efecto disuasorio? Inquirí con escepticismo, pero era probable que tuviera razón. Sí, pero todavía más con Bobby. Explícate. Dudo que él disparara un arma otra vez para salvar su propia vida, pero tal vez sí lo haría para salvar la tuya. Y si eso ocurriera, ellos estarían demasiado cerca como para errar. Habló desapasionadamente, pero yo sentí que los pelos de la nuca se me erizaban. Bueno, eso me tranquiliza, dije. ¿Y cómo es que sabes lo que él haría? He hablado con él, respondió Jamie. El hombre al que le disparó en Boston fue el primero que mató. No quiere volver a hacerlo. Se enderezó y se movió inquieto hacia la encimera, donde comenzó a ordenar unos pequeños instrumentos que yo había dejado allí para lavar. Me aproximé a él y lo observé. Había unos cuantos hierros para cauterizar y bisturíes dentro de una taza de trementina. Él los sacó uno por uno, los secó y volvió a colocarlos en la caja, ordenadamente. Los extremos metálicos y en forma de pala de los hierros estaban ennegrecidos por el uso. Las hojas de los escalpelos habían perdido parte de su brillo, pero el filo resplandecía casi como la plata. No nos ocurrirá nada, dije en voz baja. Mi intención era que fuera un comentario tranquilizador, pero me salió en tono de interrogante. Sí lo sé, respondió él. Dejó el último hierro en la caja, pero no cerró la tapa. En cambio, se quedó con las manos apoyadas sobre la encimera, mirando al frente. No quiero ir, añadió en voz baja. No quiero hacer esto. No estaba segura de si estaba hablándome a mí o a sí mismo, pero me pareció que no se refería tan solo a su viaje a la aldea Cherokee. Yo tampoco. Susurré y me acerqué un poco más a él hasta sentir su aliento. Jamie levantó las manos y las giró hacia mí, tomándome en sus brazos, y nos quedamos así abrazados, escuchando nuestras respiraciones mientras el olor amargo del té que estaba preparándose se filtraba a través de los aromas acogedores del lino, el polvo y la carne calentada por el sol. Todavía quedaban opciones que elegir, decisiones que tomar, acciones que realizar. Muchas. Pero en un día, en una hora, con una sola declaración de intenciones, habíamos traspasado el umbral de la guerra.
Bueno, chicas, ese ha sido el capítulo número 7, 8 y el último fue el número 9. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer nuevamente haberles leído. Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Bueno, les mando un beso, un saludo a todas y un fuerte abrazo. Espero que su familia esté muy bien. Así que un besito, cuídense y nos estamos viendo en otra ocasión. ¡Chao!